Bien, la portada depende de cada revista, pero bueno, en sí es la primera página del artículo. El contenido, como les digo, depende de cada revista, pero generalmente y casi obligatorio lleva el título del artículo, los autores, las ascripciones, es decir, a dónde, qué institución respalda a estos autores, en qué dirección es, que tienen, las palabras clave, el resumen que vemos en esta parte, y eso es lo que generalmente suele llevar una portada. Como les digo, depende de cada revista, pero a grosso modo, esos son los que son mandatorios que vayan en la portada. Eh, Como sucede con el título, ahora que vamos a hablar del resumen, el resumen se publicará solo. En varias ocasiones, los investigadores, o sea, los que están buscando información, lo vamos a usar para decidir si debemos descargar el artículo, en todo caso comprarlo, pero lo más importante, dedicar tiempo para leerlo. Entonces, es una de las más importantes de un artículo científico. Este sintetiza el propósito del trabajo, es decir, en este resumen tiene que ir la introducción, los principales métodos y materiales, los resultados más importantes y una conclusión principal, es decir, parte de la discusión, pero a manera de conclusión. Todo lo más importante. Es súper, es una de las partes que más resaltan de un artículo. Vamos a ver qué no es un resumen. El resumen de un artículo científico no es el recuento de los antecedentes. Ahí no va nada de antecedentes. Mucho menos es una revisión histórica, ni es el análisis o comentario sobre un artículo. No tiene cambios con respecto al contenido del artículo. No incluye información o conclusiones que no aparecen en el texto. No introduce citas bibliográficas, ni siglas, ni abreviaturas, a menos que sean las convencionales que la mayoría pues ya conocemos, como la ONU, OPS, etcétera. No contiene porcentajes, ni mucho menos tablas, ni figuras, ni ninguna ilustración. Es necesario que esté todo bien escrito y claro para que la persona que lo quiera leer decida si es importante para él dedicar el tiempo de leer todo el artículo o simplemente seguir con el siguiente, con la siguiente opción. Además, no debe tener más de un párrafo, no se redacta en cualquier tiempo, es decir, tiene que ser infinitivo, no se puede exceder de 250 a 300 palabras. Este punto también es dependiente de la revista. No se debe de elaborar antes de terminar el artículo, pues claro, porque es un resumen de todo el artículo. No cambia su contenido de un idioma a otro, no incluye detalles ni datos accesorios que puedan desviar del tema principal, no lleva ejemplos ni apreciaciones o críticas personales, no se redacta en primera persona y pues no incluye demasiados detalles, solo lo primordial, lo más importante. Entonces, ¿qué sí es un resumen? El resumen es el resultado de un proceso de abstracción en el que se sintetizan y realzan los aspectos esenciales del contenido de un documento. Para elaboración de resumen existen varios estándares como los establecidos por la UNESCO y por el Comité Internacional de los Directores de las Revistas Médicas, Vancouver, que junto con las indicaciones para los autores presentadas por la mayoría de las revistas, se constituyen en una guía práctica para el autor. Es decir, cada una de las revistas a las que queramos someter un artículo nos va a decir cómo debemos elaborar el resumen, qué estructura, qué longitud, qué poner, etcétera. El resumen del artículo pues científico es de tipo estructurado y consiste en un párrafo, ¿no? Con lo que ya vimos. El objetivo es que pues da cuenta de lo que se intenta alcanzar con los resultados del estudio y sobre todo debe de responder a la pregunta de investigación. Cuando incluimos los materiales y métodos, en ese apartado se describe de manera muy sucinta cómo se hizo el estudio.
el diseño del trabajo, la población y la muestra, cómo se seleccionó, lugar y fecha inicial y final, así como los procedimientos, las variables y los métodos estadísticos que se utilizaron. Y en resultados y discusión van enunciados los hallazgos y las observaciones más relevantes, mediante pues la presentación de datos concretos. Aquí también destacan los resultados más novedosos, así como su significado. En la parte de conclusiones, pues es algo directo, con el objetivo del estudio y de que se respalda con los datos obtenidos. Aquí también podemos incluir alguna que otra recomendación, como a priori del artículo, de alguna que falte por hacer, etcétera, ¿no? Las palabras clave, pues incluyen de 3 a 10 palabras. Recordemos que esto también depende meramente de la revista. Ahora, con el resumen estamos tratando de condensar lo esencial, es decir, de hacer una reconstrucción reducida y fidedigna del texto original, que oriente al lector y lo lleve por los puntos más importantes del artículo, desde el objetivo hasta las conclusiones. Para hacerlo, pues se requieren habilidades y destrezas relacionadas con la precisión, la claridad y la brevedad. Ahora vamos con la introducción. La introducción informa 3 elementos muy importantes de la investigación: el propósito, la importancia del trabajo realizado y el conocimiento actual del tema, es decir, ahí le vamos a meter antecedentes. El texto comienza con consideraciones generales y termina a menudo con el propósito del trabajo. Hay 2 justificaciones comunes, pero débiles, ¿no? Y estas son que el trabajo no se había hecho antes, ¿no? Quizá a nadie le parecería importante, tal vez, o que no se había hecho en este país. Muchos trabajos son independientes del lugar donde se realizan. La relación entre la investigación y el conocimiento previo del tema se establece mediante una narrativa apoyada por las citas de la literatura en la introducción. No hay que tratar de resumir todo lo que se conoce del tema. Para eso están ya los artículos reviews. Ni hay que demostrar que conocemos toda la literatura. Hay que limitarnos a nuestro tema específico y citar solamente aquellas contribuciones que sí son relevantes y directas para nuestro trabajo. La importancia de la investigación es obvia para nosotros, para los que estamos haciendo la investigación, para los autores, pero no lo es necesariamente para el lector. Por lo tanto, nunca está de más describir la importancia de nuestro trabajo y su posible aplicación práctica, especialmente cuando la renovación de un apoyo económico pues está basada en estas publicaciones, ¿no? O de personas que se especializan en el tema y pueden financiar alguna investigación o algo por el estilo. Otro error común que podemos cometer al escribir una introducción es comenzarla con información que es demasiado general para la audiencia del artículo. Por ejemplo, aquí vamos a aseverar algo que no nos dice nada nuevo a una audiencia de biólogos. Y la introducción en este caso comenzó así: la conservación del medio ambiente y la preservación de la diversidad florística y faunística son factores vitales para el disfrute actual y el bienestar futuro de la raza humana. No es nada nuevo, ni siquiera para los biólogos, sino para todo el mundo, que es algo fundamental, obligatorio y mandatorio, la conservación del medio ambiente, tanto de animales como de la flora y la fauna, pues en general, para que el bienestar de todos nosotros y del mundo en sí, pues se preserve, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando no hagamos aseveraciones o empecemos
nuestra introducción con algo tan general que a nadie le da algo, un aporte o una información.